Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy un día más que no compartir con ustedes el mensaje de salvación que el Señor nos tiene preparada a cada uno de nosotros. Invocamos a la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre de amor, Padre de misericordia, en este momento, Señor, nos ponemos en tu bendita presencia. Hoy, Señor, queremos darte las gracias por este día más de vida que tú nos regalas, por esta oportunidad más de estar en tu presencia, por esta oportunidad más, Señor, de poder escuchar tu voz, de poder nosotros cada vez más acercarnos a ti. Y te damos gracias por tu enseñanza de cada día que tú nos regalas a cada uno de nosotros. Amén. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la declaración, de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos muestra cómo Él le respondía a estos judíos. Los judíos quedaban ellos con una incertidumbre. Ellos querían saber quién era Jesús. Y Jesús les responde que ya les había dicho varias veces. Jesús le dice: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Esa misma palabra también hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros. El Señor nos manifiesta su divinidad. El Señor nos demuestra a través de la obra quién es Él, a través de su palabra. Pero nosotros todavía seguimos sin creer. Seguimos todavía nosotros dudando. Porque cuando nosotros empezamos a creer, nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor. Ponemos en práctica los mandamientos del Señor. Escuchamos la voz del Señor. Y nos volvemos sordos al oído, o sea que a la voz del mundo. Si nosotros realmente escuchamos la voz del Señor, nosotros vamos a seguirle a nuestro pastor. El Señor Jesús es nuestro pastor de oveja. El Señor, a través de su palabra, Él nos muestra, nos direcciona de cómo realmente nosotros debemos vivir como cristianos. Pero a pesar de muchas veces, nosotros seguimos todavía alejados, seguimos todavía haciendo lo que todo el mundo hace, escuchando la voz del mundo. La voz del mundo nos lleva a la perdición y hoy el Señor quiere que nosotros escuchemos su voz. Y nosotros seguimos todavía en la ceguera espiritual. El Señor dice: las personas que no escuchan mi voz es porque no son mis ovejas. Porque mis ovejas escuchan mi voz. Si nosotros escuchamos la voz del Señor, nuestra vida, nuestro hablar, nuestra actitud serán como la de nuestro Maestro. Y el Señor nos habla en nuestra vida, cómo realmente debemos ser. Si nosotros escudriñamos la palabra, el Señor nos habla y nos hace recordar que cada vez que vamos a hacer algo malo, el Señor nos reprende, el Señor nos habla y escuchamos esa voz que nos dice cuáles son los pecados que atentan contra el mandamiento del Señor.
Y hoy necesitamos escuchar esa voz del Señor, pero nosotros cuando nos conviene, nosotros no escuchamos, damos caso omiso a la palabra del Señor. Por más que sabemos muchas veces lo que el Señor nos pide en su palabra, nosotros hacemos caso omiso porque no nos conviene, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. No queremos hacer la voluntad del Padre, queremos hacer lo que todo el mundo hace. Y sin embargo, el Señor nos llama, el Señor nos invita y nos dice, nos manifiesta que si realmente somos hijos de Él, si realmente somos sus ovejas, vamos a escuchar la voz del Señor. Pero ¿cómo nosotros vamos a escuchar si muchas veces ni siquiera leemos la Biblia? ¿Cómo nosotros vamos a saber realmente lo que el Señor nos pide si nosotros no le conocemos al Señor, no conocemos su palabra y damos caso omiso a todo lo que nos habla acerca del Señor? Y hoy necesitamos empezar a escudriñar su palabra, empezar a hablar con Dios a través de la oración, empezar a hablar con Dios a través de la Sagrada Escritura, empezar a hablar con Dios para que Él nos revele qué es lo que realmente nosotros debemos hacer, cómo realmente el Señor debe direccionarnos. Porque muchas veces es más fácil escuchar la voz del mundo que escuchar la voz del Señor, porque el mundo nos mantiene ocupados, el mundo nos mantiene enfocados en otras situaciones. Muchas veces nos pasamos más enfocados en los problemas y no nos enfocamos en lo que realmente importa, no le tenemos a Jesús en el centro de nuestra vida. Y hoy necesitamos volver a escuchar la voz del Señor como ovejas que somos de Él. Empezar a escuchar, a meditar, a reflexionar si realmente esa palabra que escuchamos en nuestro interior viene de Dios, si realmente es Dios lo que nos está hablando. Hoy el Señor nos invita a que nos acerquemos, a que volvamos a Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice bien claro, dice, yo les doy vida eterna a las ovejas que me siguen y no perecerán jamás. El Señor nos ofrece una vida eterna y nos dice también su palabra. Mi Padre me la ha dado y es superior a todo y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. O sea que el Señor nos conoce, el Señor tiene preparado para nosotros la vida eterna. Y eso debe ser nuestra mirada, nuestra meta de poder alcanzar el reino de los cielos. ¿Por qué queremos alcanzar el reino de los cielos? Porque queremos compartir con el Señor ese banquete que el Señor tiene preparado a cada uno de nosotros. El Señor día a día nos invita a nosotros. Y nosotros muchas veces rechazamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad. No queremos hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros rechazamos. Porque las cosas del mundo son mucho más apetitosas. Y sin embargo, lo que el Señor nos ofrece es algo eterno. Y lo que el mundo nos ofrece es algo pasajero. Entonces hoy pidámosle al Señor para que nos dé un oído de discípulo, para que podamos escuchar su voz, cumplir su voluntad y hacer lo que Él realmente nos dice y poder volver en el camino de donde nosotros fuimos sacados, arrebatados por el enemigo. Entonces hoy pidámosle al Señor para que nosotros podamos volver a Él, para que podamos volver a direccionarnos hacia Él, porque es la única puerta que nos llevará, que nos abrirá. ¿Para qué? Para que podamos entrar en el reino de los cielos. Entonces hoy pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados por Él. Amén. Que tengan un feliz, bendecido día y gracias por compartir conmigo. Amén.